Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Delante de él había un hombre enfermo de hidropesía. Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos: ¿está permitido sanar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo sanó y lo despidió. Y volviéndose hacia ellos les dijo: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su hijo o su buey, ¿acaso no lo saca enseguida aunque sea sábado? A esto no pudieron responder nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, una enseñanza maravillosa ciertamente, que estamos en esta disputa, ¿verdad?, con los fariseos, con los doctores de la ley, en fin, con aquellos que se aferraban simplemente a la ley. Aferrarse a la ley. Oreroicó, oreroyapó, de acuerdo a la ley. Pero de ahí no podemos salir, no podemos ir más adelante porque la ley nos ata. Queridos amigos, este es un grave problema, ¿verdad? Ñande comía ya huerescoa y homiare la ñaña mindu uanaña mañana ya es sana. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos por casa? Ya es Aisha, ¿verdad? Porque cuando nos encerramos en las leyes, cuando nos encerramos en lo nuestro, ciertamente que después no podemos dar pasos importantes en el camino de nuestra fe. Tenemos que entender que la vida siempre es dar un paso más. Si nosotros nos cerramos simplemente, como aquí Jesús nos está queriendo mostrar, a una ley del sábado, entonces indica tu monguera, Jesús se va, se encuentra, es la humanidad. Pero claro, tiene ahí ante sí toda esta cuestión de la ley. Según la ley, tuya ya pomba de según la ley tuya cuejina. Y entonces, por eso, ahora él mismo comienza a hacer la pregunta. Jesús hoy, porque normalmente en otro la o hubo ya por la pregunta venían de Yara. Pero ahora es Jesús ante su humanidad. Ya hemos reflexionado en otras ocasiones. Jesús es muy humano. Jesús se va, ve esta necesidad, se encuentra con este hombre enfermo de hidropesía, lleva. Oye, bebeína, acecatúa, lleva. O ya, o mañana, y bueno. Como mañana se ina, con doy botamos ahí, nada, mongueraco, ñandera pichaco, humanidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Le tengo que sanar, le tengo que sacar de esta situación. Esa es la gran preocupación y el gran amor de Dios para con nosotros también, queridos amigos. Peñan de Yara, o mañana, peñan de Yara, o esa, peñan de Yara, ñan de Putimosejina, ñan de Huero no Esejina, de esa situación negativa. Y entonces por eso él mismo hace esta pregunta. Bueno, que hoy entonces la cola malentendida, apela entero betea, oye, pues no, taque veñan de Yara, ando y cuaipea, ando y cuayamoa y arangüe. Entonces, oye, por ando es lícito, permitido sanar en sábado, ¿o no? Acuerdo, kinini. Entonces Jesús actúa, ya que ve kinini, el que calla, otorga y se aguajina vea. Y al final, por eso, les hace esas preguntas. ¿Acaso uno cuando se cae su hijo o un buey en el pozo, acaso lo deja ahí que se muera? No, enseguida reacciona. Y ¿verdad? Que necesita mucho más de nosotros, evidentemente que en el día sábado le podemos ofrecer esa humanidad, ese amor, esa curación. Que así sea. Que así sea.